Bueno, ¿cómo están? Espero que estén todos bien con el tema del coronavirus, que no esté nadie afectado, y que siga todo en orden, a pesar de que por ahí no hay tan buenas noticias, ¿no? A cuidarse y a seguir, y a seguir lo que se está pidiendo que se cumpla respecto a la cuarentena. Bueno, en la clase de hoy vamos a terminar códigos redundantes, que era parte de sistemas de codificación, las clases que venimos dando, tanto introducción como sistemas de codificación. Hoy terminaríamos con sistemas ya más avanzados, mucho más incluso que el código entrelazado que estuvimos viendo, y es en lo que se refiere a código de Hamming. O sea, lo que vamos a ver hoy en definitiva, es Hamming, pero quiero hacer un breve recuento, ¿cierto?, de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Habíamos visto la parte de encodificación, paridad, la parte de paridad. Primero habíamos definido, antes que nada, lo voy a presentar, como que en un proceso de comunicación, les había comentado en la clase pasada, pueden existir distintos tipos de interferencias entre el transmisor y el receptor, entendiendo que el transmisor es el que se encarga de generar paquetes de información. El receptor es el equipo que lo recibe, informático, y en el medio hay un canal. Por supuesto, este canal va a tener características específicas referidas al medio que se utiliza para la transmisión. Lo que tenemos que definir entonces, es que en un sistema de comunicación real, esto que vimos en la filmina anterior, esto que vimos, que es un canal ideal, este es un canal de comunicación ideal donde no hay ningún tipo de interferencia. En la vida real tenemos que acondicionar codificadores y decodificadores en ambos extremos con el objeto de transmitir información codificada para tratar de minimizar el efecto del ruido que viene asociado con cada uno de los canales que se utilizan para la transmisión. Por decir algo, y me voy a ir a algo muy antiguo, hace 20 años se utilizaba muy a menudo los cables de transmisión serial, que eran un par de hilos trenzados con dos conectores, y permitía transmitir información entre un equipo y otro. Estos también trabajaban con una altísima tasa de error y eran de los sistemas, de los canales que mayor utilización hacían de códigos redundantes para poder corregir justamente la información por la precariedad que tenía el medio. Hoy en día han cambiado, tenemos fibras ópticas, tenemos transmisiones radiales, coaxiles, o sea, todo lo que es cobre, pero igualmente también existe comunicación interna en el computador entre dispositivos y órganos, con lo cual también se requiere, tanto en extremo a extremo como dentro de la arquitectura, tener codificadores y sistemas de decodificación que estén en sintonía con las particularidades del canal. En definitiva, entonces, para mejorar la eficiencia ponemos codificadores y decodificadores que lo que hagan es preparar el mensaje con algún tipo de redundancia, algún tipo de algoritmo que permita justamente reconstruir los mensajes que vengan con errores del lado del receptor. Habíamos visto rápidamente, lo repasamos, control 2 en 3, que decíamos, un mensaje binario era transmitido, codificado a través del canal y enviado en 3 paquetes, 3 réplicas. Si los 3 eran iguales, ¿qué se hacía? Se tomaba uno de ellos. Si 2 eran iguales y uno distinto, ¿qué sucedía? En ese caso teníamos que optar por tomar directamente uno de los dos mensajes iguales, entendiendo que hay una alta probabilidad y muy baja probabilidad de que se alteren de tal manera de que queden de manera errónea como correctos. Y finalmente, cuando los 3 eran distintos, ¿qué se pedía? La retransmisión. Después, por último, esto fue lo último en la clase pasada, hablamos de códigos de detección y corrección de errores, y hablamos de paridad vertical simple o a nivel de carácter, la de paridad par de unos y la impar de unos. ¿Qué decía paridad par de unos? Se colocaba un bit redundante con el objeto de equiparar la cantidad de unos pares, de manera de que en el receptor
este pueda hacer el conteo y verificar si realmente es par la cantidad que llegó. En el caso de impar, lo que se hace es mantener la cantidad impar de unos a través de acondicionar un bit de paridad que equilibre esta situación. Después vimos códigos entrelazados. Les presenté un ejemplo, específicamente lo hicimos en Excel. Hablamos de que se construían a nivel fila y columna las paridades, y había una paridad diagonal también, que permitía también verificar si los dos bloques de paridad vertical y horizontal eran correctos del lado del decodificador del receptor. Por supuesto, este tenía un alcance y un nivel de corrección mucho mayor, pero trabaja en bloques. Cada columna era un carácter ASCII, por ejemplo, y se transmitía el bloque a nivel horizontal. O sea que teníamos que esperar del lado del receptor que pasen todas las líneas. Es como, a ver, imaginémonos que 3, 4, 5, 6, 7, hay 8 caracteres, y que a medida que van pasando las líneas de los bloques del lado del receptor se iban dibujando las 8 letras. Es como que la trama se iba completando, y hasta que no se pasaba el bloque completo no se componían 8 caracteres en formato ASCII. Este entrelazado lo vimos con un ejemplo y lo analizamos en particular. Bueno, hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Alguna consulta respecto a la clase pasada? Profe, en el anterior, ¿no eran 6 caracteres de 8 bits? ¿Cuál es el anterior? El cuadro anterior. Voy al anterior. ¿Este? Ese. No, podés hacer de la cantidad que quieras. El ejemplo que yo di habrá sido 6. En este ejemplo son 8 caracteres, ¿cierto? De 4, 5, de 6 bits. En este caso depende cada ejemplo. En el que yo les di en Excel, creo que les mostré uno en código ASCII que codificaba. Creo que está diciendo al revés. O sea, son 8 los bits, no los caracteres. Ah, sí, perdón. Claro, lo estoy viendo, en este Y ejemplo. serían 6 caracteres, Sí, tenés como razón. dijo el compañero. 3, 4, 5, 6 caracteres, 3, 4, de 8 bits, correcto. Está bien. Muy bien. Sí, acá incluso dice acá abajo que son 48 bits distribuidos en 6 filas de 8 bits cada una, en paridad par. Hoy lo que vamos a ver justamente es código Hamming, y quería hacer una breve introducción con esta filmina y hablar de este matemático, importantísimo matemático, fallecido en el año 96, dio clases en muchas universidades presentando lo que fue su gran descubrimiento, el código Hamming, y que es un código detector y corrector de errores, por supuesto de unos pocos. Puede detectar más de un error y corregir unos pocos. Para el caso que vamos a ver, para la distancia que vamos a ver de Hamming nosotros en la práctica, va a ser para detectar y corregir un solo bit, pero entiéndase que ya es un avance importante en lo que es el campo de la codificación de errores. Este hombre nació en Chicago en el 1915 y desarrolló un máster en el 39 en una universidad de Nebraska, y luego entonces en la Segunda Guerra Mundial se relacionó con los más importantes científicos, entre uno de los tantos Oppenheimer, por ejemplo, quien desarrolló la bomba atómica, y muchos otros, y él, digamos, en estas relaciones que armó, él fue presentando sus primeros bosquejos de lo que fue un código que permitía transmitir información y del otro lado reconstruir y corregir los errores de los distintos tipos de canales, digamos, por los cuales pasaba la información. Es la presentación de él, y acá quería compartir con ustedes, si me permiten un momentito, una de sus últimas clases. Vamos a compartir una de las últimas. El tema, me avisan si tiene audio. Le doy play. For whatever made me think of that. Why, reviewing the thing, did I think a triangle would be better? Well, I am humiliated. I had been telling myself how great it was and how a square code would be the best possible. Bien. Here is a better one. Este fue
el último curso, Right then, justamente Richard Hamming, I say en to myself, Hamming, 95, you're going to have to find the no best me possible equivoco, code. No more finding a good one, think lo is real good, vio, the best como possible. uno de un grupo de varios cursos que dictó Well, now, naval de posgrado, la MPH, if I go to a queue, California, Monterrey, y trataba de inculcar un estilo de pensamiento que pudiera and if I check ayudar a all la the Corriendo lines, el audio capacidad. del Oh, video se del trabó el video. profesor. Ah, ¿está saliendo el audio? why this parity check on this line, Bien. Pongo pausa. Se colgó el video. Ahí se apagó. Bueno, les comento, básicamente era solamente mostrarles quién era justamente Hamming, Richard Hamming, y comentarles que en este curso, donde les decía que fue uno de tantos cursos que impartió en la Universidad Naval, en la Escuela Naval de Posgrado de Monterrey, California, trataba a través de un pensamiento, un estilo de pensamiento, mejorar la capacidad de cómo solucionar problemas técnicos complejos. Los estudiantes han llamado a este curso Hamming on Hamming, o sea, porque era justamente Hamming relatando cómo descubrió Hamming, o sea, el código. Y esta colección de historias y dictados lo que permitió justamente es transmitir de qué manera el doctor Hamming fue desarrollando y planteando este código que, repito, hasta el día de hoy se lo utiliza en muchísimos canales de comunicación. Básicamente lo que él explicó en esto, sobre lo cual habló al principio en la introducción, es que su interés en justamente llegar al descubrimiento de cómo plantear un código de detección y corrección de errores, pero también analizar, en función a la redundancia y a la complejidad del algoritmo, qué nivel de precisión, con qué tasa de error y con qué calidad de transmisión podía llegar a transmitirse y a su vez plantear las fórmulas para poder calcular de esta manera. Muy bien. Volvemos a la filmina. Entonces Hamming, acá hago una introducción donde digo que desde que Shannon desarrolló su teoría de la información, que fue la base, el pilar para todo lo que se vivió en los 80, 70, 80, la transmisión de información digital es un reto constante para los ingenieros de comunicación. Y esto lo van a ver seguramente el año que viene, no, el próximo, en las materias de comunicación. Los canales en general corrompen la información justamente por el problema que tienen de interferencias con el medio. El desarrollado por Hamming, entonces, que permite detectar y corregir un solo error de una palabra de información en función a un cálculo preestablecido. Les cuento que Hamming, acá está en la filmina, lo puse a propósito de poder relacionarlo, detecta y corrige, es utilizado para detección y corrección en canales que tienen mucha susceptibilidad al ruido. En canales, por ejemplo, donde la retransmisión de un paquete puede llegar a ser muy penalizado. Imaginémonos en el campo, en el medio Wi-Fi, que por un error de transmisión haya que pedir retransmisión del paquete. El ancho de banda sería impredecible y sobreutilizado. En este caso, hay estudios que demuestran de que detectar y corregir un bit, aunque pueda ser escalado a mayor cantidad, hace la diferencia. Y bueno, Hamming detecta y corrige errores que se producen en la transmisión de códigos binarios. Entendamos por código binario una representación unívoca de las cantidades, de tal forma que cada código binario, esto acá lo estoy definiendo, representación unívoca de las cantidades, de tal forma que a cada una de estas le asigna una combinación de símbolos binarios. La distancia entre dos combinaciones está dada por el número de bits que hay que cambiar para pasar de una a otra. Y la distancia mínima de un código es la distancia más chica que haya entre dos combinaciones binarias que pertenezcan al grupo de dicho código. Y acá entramos ya en el campo de lo que define Hamming como la distancia, y dice Hamming que un código, en particular el de Hamming, se genera a partir de una distancia mínima de 3. Esto yo lo voy a explicar enseguida con un Excel de manera muy sencilla,
Porque claro, la distancia mínima Hamming está dada como D sub m, distancia mínima, a veces en algunos libros se lo ve como DMH, distancia mínima Hamming, como 2x más 1, donde dm es la mínima distancia para permitir la corrección de datos y x la cantidad de líneas de datos. Por ejemplo, en el caso de tener una distancia 1, no hay posibilidad de corregir nada, porque entre 0 y 1 no hay nada. En el caso de una distancia 2 lo podríamos solucionar con código de paridad, par o impar. Transmitimos un bit acompañado de uno de paridad. El problema es que al haber un medio de probabilidad, entiéndase un medio de probabilidad por la distancia 2, ese medio de probabilidad hace que no haya una variedad en el medio de códigos inválidos que permitan justamente que el código de detección y corrección actúe. Hay muy poca gama, valores, en esa pequeña distancia que hay con distancia 2. Ya con una distancia 3, ya tiene color, ¿cierto?, el poder aplicar algún tipo de detección y corrección de Hamming, porque obviamente aparecen... sí, Fabio, ¿querías preguntar algo? Sí, disculpe, ¿a qué se refiere con distancia? Distancia es la cantidad, distancia mínima, o distancia a un código es la cantidad mínima que tiene un código para permitir la corrección de datos en función a la cantidad de líneas de datos que tenga. Por eso te decía que me voy a valer de un Excel, si me permitís un momentito, voy a compartir un Excel. ¿Lo están viendo el Excel en este momento? No, ahora no. No, perfecto, ya lo pongo a compartir entonces. A ver si lo encuentro. Bueno, pero igual lo tengo desarrollado justamente en la próxima Filmina. Iba a mostrar un Excel, pero en definitiva también lo tengo desarrollado. A ver. Lo voy a mostrar en la Filmina, lo tengo desarrollado ahí, es más sencillo de... A ver, acá está justamente lo que les quiero explicar. Acá les desarrollé justamente en función a la distancia de Hamming un ejemplo muy sencillo para entender por qué se dice que la distancia de Hamming 3, a partir de 3, permite justamente la utilización de un código detector y corrector. Miren, distancia 1 de Hamming significa que el mensaje, la distancia mínima la distancia que hay entre un código y otro es cambiar un solo bit. 0 cambia por 1. La distancia es 1. Por ejemplo, en el caso de Hamming 2, para cambiar 2, como dice la distancia, se necesitan 4 instancias para llegar al doble cambio de bits. De 0, 0 a 1, 1 tiene que pasar por 0, 1 y 1, 0. ¿Correcto? Entonces, en el medio, obviamente, evaluando lo que es los bits de paridad par, si consideramos 1 como paridad par, vamos a ver que 0, 0, paridad par. 1, 1, ¿Son como combinaciones, profe? Sí, estas son las combinaciones de todos los códigos para poder determinar la distancia. Lo que trato de mostrar acá es que con distancia 2 es básicamente aplicable a lo que sería la transmisión de un bit con un código de paridad. Si vos transmitís 0, le agregás un 0 de paridad y te da válido. Si vos transmitís un 1, le agregás un 1 para que sea paridad par y es válido. Ahora, 0, 1 y 1, 0 es paridad impar. Estos son los códigos no permitidos. ¿Estamos de acuerdo? Y se dice distancia 2, ¿por qué? ¿Por qué se habla de distancia 2? Porque tenés que pasar por 2 más 1, 2 por 1 más, como dice la fórmula, 2 por 1 más 1, que dice la fórmula, da 3. Mirá, 1, 2, 3. Tenés que pasar por 3 líneas para llegar a la próxima configuración válida. Vamos a este ejemplo que es un poco más evolucionado, y hasta acá llego porque se complica mucho, después ya vamos a ir a una tabla. Por una instancia de Hamming 3 hacemos todas las combinaciones de mensajes, ¿sí? ¿Cuáles son las válidas? De 0, 0, 0, pasar a 1, 1, 1, cambió ¿cuántos bits? 3, tal como establece la distancia Hamming. Cambiamos 3 símbolos para pasar de 0, 0, 0, tenés que ir a 1, 1, 1. Esa es una distancia válida, pero en el medio, ¿qué quedaron? Todos los códigos inválidos, 001, 010, hay 1 o 2 cambios, no hay 3 como establece la distancia en este caso. Entonces,
haciendo, un segundito Ignacio, haciendo el cálculo de lo que es distancia mínima, decimos 2 por la cantidad de bits, que son 3, da 6, más 1, 7. Mirá, de este código, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la séptima fila te encontrás con el próximo código válido, y acá ya se puede detectar y corregir un error. Sí, me querías hacer una pregunta. Sí, ahí únicamente mi mensaje es lo coloreado en verde. No, todo es una combinación de bits, porque acá no se habla todavía de mensaje. Sí, se habla de mensaje. El mensaje tiene metida dentro todas las combinaciones de mensajes posibles para poder establecer las distancias. Claro, Dado pero una lo que yo distancia... voy es si yo quiero pasar una palabra, mi letra va a ser el No, 000 pero y el 1. todavía no pasemos nada. Estamos hablando de distancia todavía. Ah, ok, ok. Estamos hablando de lo que es Sí, el concepto de distancia, que es un concepto fabuloso, difícil de entender, pero es fabuloso porque tal como lo planteó Hamming, permite determinar un sistema de codificación que sea útil. Acá se demuestra con una... Primero, vamos a redondear, ¿qué es la distancia? La distancia es la cantidad de bits que tenés que cambiar para pasar de un código a otro. ¿Se entiende eso? Una distancia 1 significa cuántos códigos tenés que pasar para alterar un 0 por un 1 o un 1 por un 0. Si eso te quedó claro, vamos a distancia 2. Distancia 2 significa, en distancia 2, ¿qué estableces? Que dado 2 bits, con todas sus combinaciones, ¿cuántos tenés que cambiar para alterar 2 bits? 2 bits. De 0, 0 pasar a 0, 1, cambiaste un solo bit. De 0, 0, 1, 0, cambiaste un solo bit. La distancia definida es 2. Recién cuando pasás de 0, 0, 1, 1, ahí está establecida la distancia 2. Y en el medio, por supuesto, quedan las dos combinaciones posibles de los posibles errores que pueden haber. Acá el código ya puede trabajar por paridad. Si vos considerás que una columna es la paridad, ya estaríamos trabajando en el típico caso de paridad, un mensaje con paridad par. Pero cuando hablas de distancia 3, estás diciendo que cuántos códigos en el medio hay de todos los códigos posibles para pasar de un mensaje con X cantidad de símbolos a 3 cambios. O sea, en este caso de 000, pasás a 111 y se produjeron 3 cambios, y en el medio tenés todas las posibles combinaciones de códigos que no son válidos porque están por fuera de la distancia de Hamming, y esto lo que permite justamente tener toda esta variedad de combinaciones para que el código pueda trabajar y determinar por combinación dónde puede encontrarse el error. Sí, Lucas. O sea, la distancia podría decirse que es contar las columnas. No, columnas no. La distancia es la cantidad. Te lo muestro con un ejemplo. ¿Querés ver? Vale. Mirá. Distancia acá entre dos códigos. Acá yo sabía que iba a pasar esto, por eso puse esta filmina, la armé a continuación. Denominamos distancia entre dos códigos de igual longitud, ojo con esto, de igual longitud, al número de símbolos que vos tenés que alterar para pasar de una configuración válida a otra. Es decir, ¿cuántos bits difieren entre dos combinaciones válidas de igual longitud? Acá te hago dos ejemplos. Si A vale este valor y B vale este, ¿sabés cómo se calcula en la práctica? Se hace la suma sin acarreo. ¿Cómo es la suma sin acarreo? No te llevas nada. 1 más 1 es 1, 0. Ponés 0 y no te llevas nada. 1 más 1 es 1, 0. Más, a ver, perdón. 1 más 1, 1, 0. Llevas 1. 1, 1. Uno se lleva el último de acarreo, creo, al final. Bueno, 1 más 1, 1, 0. Ponés 0 y llevas 1. 1 más 1, 1, 0 más 1, 1, 1. Acá te da 0, 0. Esto está con un error, me parece, ¿eh? No está bien. A ver, vamos a este otro ejemplo. 1 más 1, 1, 0. Pones 0 y no te llevas nada. Sí, tiene un error este ejemplo, ¿eh? Vamos con el de 5. 1 más 1, 1, 0. Se pone 0 y no se lleva nada. 1 más 0 es 1. 1 más 0 es 1, 0. 1 más 0 es 1. 0 más 1, 1. 1 más 1, 1, 0. No se lleva nada. 1 más 0 debería ser 1 acá. No sé qué pasó. Tengo unos errores, ¿eh?
Pero básicamente se hace la suma sin acarreo y se cuenta la cantidad de unos. ¿Lo hacemos en papel, quieren? Pues se ve que tengo un error en la filmina. Dale, profe, en papel Sí, estaría mejor. sí, lo vemos en papel. A ver. Vamos al papel y ahí lo vamos a ver. Supongamos que tenemos A igual a 100, 1001 y B 101, 1000. Hacemos una suma sin acarreo, ¿cierto? 1 más 0 es 1. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. 1 más 1, 1, 0, no se llevan nada. 1, 0 más 0 es 0. 1 más 1, 1, 0 y no se llevan nada. Se cuenta la cantidad de bits y acá dice que entonces la distancia Hamming es igual a ¿cuánto? A 2. ¿Se entiende? Es la cantidad de bits que hay que cambiar para pasar de un código válido a otro. Muy bien. Entonces acá les armé una tabla hablando de distancias. Cuando uno habla de distancia también habla de qué eficiencia tiene el canal, la capacidad de detección y la capacidad de corrección. Miren, a medida que aumentamos la distancia, ¿se acuerdan la de 3 que estuvimos viendo? Tiene una longitud total de 7 bits. Acá digo, acá abajo, con 1 y con 2, con 1 no se detecta, con 2 se puede corregir. Se puede detectar un error pero sin posibilidad de corrección y la eficiencia arranca a partir de 3. Entonces, la longitud total n está dada por 2 a la m menos 1, donde m es la distancia. Entonces ustedes hacen 2 a la 3, da 8, menos 1, 7, significa que la longitud total deberá ser de 7 bits. La de información deberá ser 4. Entonces, ¿qué significa? Que ¿cuántos de paridad van a tener? 3. La notación se pone 7,4, que significa 7 es la longitud total y 4 es información, así se lo tipifica. ¿Cuál es la eficiencia del canal? ¿Qué se hace para la eficiencia del canal? Se divide K, ¿qué es K? Cantidad de vida e información. Dividido, la longitud total les habla de la eficiencia. Con 3 ya tiene un 57,1 de eficiencia del canal. ¿Qué detecta? Hasta 2 errores. ¿Qué corrige? Solamente 1. Obviamente que a medida que avanzamos, agregamos mayor distancia, exponencialmente va aumentando la longitud. Miren que se va a 63 bits, de los cuales de información son 57. Entonces queda establecida una notación 63-57. Ya con una tasa, con una eficiencia de canal del 90,5, que es bastante alta, ya permite detectar 5 errores, pero ven que siempre corrige poco, se necesita mucha distancia para corregir más. ¿Cuándo recién logramos corregir 5 errores de información? Y acá se aleja totalmente, cuando tenemos una longitud de 4095 bits, con una longitud de información de 4083, o sea, recién ahí podemos corregir 5 y detectar 11, pero gracias a la fórmula de la distancia se puede establecer la eficiencia que tiene un código para detectar y corregir y cuál es la capacidad, incluso la eficiencia a nivel de canal. ¿Alguna pregunta respecto a este cuadro? Profe, ¿este tema en dónde lo podríamos ver así con estos cuadros Este de más? ¿Qué libro, por ejemplo? Con el cuadro, incluso, yo este cuadro en realidad lo elaboré, yo no lo saqué de ningún lugar, sino que leyendo de la teoría, yo sé lo que es longitud total, lo que es longitud, pero les puedo pasar un apunte, me lo piden, Bueno. me lo piden por el campus y yo les paso un apunte que armé para esto, para la elaboración de este cuadro, incluso lo tengo en Excel, se lo puedo pasar ya totalmente calculado con todas las variables hasta 12, ¿no? Hasta una distancia de 12, ya más no tiene sentido. Porque estamos hablando Sí, de bueno, no, la teoría sería más importante igual. Sí, tiene teoría Para también. entender. Tiene Bueno. todo lo que estoy hablando yo en este momento.
Entonces, código de Hamming, para ir a los bifes, como se dice habitualmente, ¿en qué consiste el código de Hamming? Primero, sabemos que detecta y corrige un solo error para la distancia que manejamos nosotros para esta materia. Y que entonces, para poder calcular la cantidad de bits de paridad sobre la cantidad de información, hay que respetar la siguiente relación. Que 2 a la cantidad de bits de paridad sea mayor o igual que los bits de información más los bits de paridad más 1. ¿Se dan cuenta que esto sale del cálculo de la fórmula de distancia, en definitiva? Despejando, se logra llevar P como una potencia del otro lado y por supuesto queda un mayor o igual, una inecuación, en relación a la cantidad de bits de información más lo de paridad más 1. ¿Qué significa esto? Que I son bits de información y P la cantidad de bits de paridad. ¿Y qué queremos saber? Acá les pongo un ejemplo. Para satisfacer la relación, si tuviésemos 4 bits de información, para que la relación se cumpla, P ¿cuánto debería valer? Si P valiese 2, sería 2 a la 2 es 4, no es mayor o igual que 4 más 2, 6 más 1, 7. 4 no es mayor o igual que 7. No se cumple para P igual a 2. Pero para P igual a 3 ya cambia de color porque 2 al cubo es 8. Y sí es mayor que 4 de información más 3 de paridad más 1 que es 8. Justo queda 8 mayor o igual que 8. Entonces, para 4 bits de información queda establecido ya de que le vamos a necesitar para detectar y corregir un error, ¿cuántos bits de paridad? 3. Y así sucesivamente, a medida que aumenta bits de información, va a aumentar la cantidad de bits de paridad siguiendo esta relación. Esto está muy relacionado con la tabla anterior, de la que hablamos de distancia. A ver si la podemos ver. 3 y 1, acá está. 3 y 1, distancia de 3, dice que detecta y corrige, perdón, acá. 3, distancia 3. Longitud total hasta 7, vamos a necesitar 4. Y puede detectar hasta 2 errores, pero corrige uno solo. O sea que la tabla es la que un poco dictamina hasta dónde uno se puede ir aproximando en detectar y corregir. ¿Se entendió entonces? Para poder armar este código, esta es la relación que hay que cumplir para calcular la cantidad de redundancia que van a tener que enviar del lado del codificador del emisor. Ahora, ¿cómo se arma entonces el mensaje con los de información y paridad? Miren, muy fácil. La ubicación de los de paridad es arbitrario y responde a las posiciones potencia de 2. Si esto, 1, 2, 3, 4 hasta 7, son las posiciones de los bits, tanto de información como paridad, paridad va a ir en 2 a la 0, que es 1, 2 a la 1, que es 2, 2 a la 2, que es 4. Y en el resto se va a intercambiar, se va a mezclar, se va a repartir con los bits de información y 0, y 1, y 2, y 3. ¿Se comprendió cómo se compone el mensaje? Los de paridad van en las ubicaciones potencia de 2. Si la ubicación es 1, 2 a la 1, 2 a la 0, 1. Si es 2, 2 a la 1, que es el bit de paridad 1, es la 2. Y así sucesivamente. Esa es la composición del mensaje. Ahora, la ubicación de los bits de paridad en el mensaje, perdón, cómo se rellenan los bits de paridad, eso es lo que quiero decir, se lo hace a través de una tabla decimal binaria, donde en la columna se colocan de 0 a 7, en este caso, los números decimales, que son los números en definitiva que van a corresponder a las posiciones del mensaje, y P0, P1 y P2 corresponde a las posiciones de menor a mayor orden. P0 para 01, 01, 01, P1 para 00, 11, 00, 11, y así sucesivamente. Entonces, cada bit de paridad va a controlar las posiciones que coinciden con un 1 en la tabla. P0, ¿a quién controla? A la posición 1, a la 3, a la 5 y a la 7. P1, ¿quién controla? La posición 2, acá hay otro 1, la 3, la 6 y la 7.
Y P2 controla la 4, la 5, la 6 y la 7. Acá se los transcribí. P0 la 1, 3, 5 y 7, P1, 2, 3, 6 y 7, y P2 la 4, 5, 6 y 7. ¿Se observa la relación? Muy bien. Sí, se entiende, profe. Acá les muestro más gráficamente. P0 controla digamos, a sí misma y a 3, 5 y 7. P1 controla a 2, 3, 6, 7. Mientras que P2 va a hacer el bit de paridad que va a controlar, y no solo controlar, digamos, no es que va a controlar, va en la posición 4, va a poner un 0 o un 1 de manera tal de que estos 4 bits sean paridad ¿cuánto? Paridad par. Vuelvo para atrás para que se entienda. P0 se va a poner un 0 o un 1 acá adentro, de manera tal de que las posiciones 1, 3, 5 y 7 dé paridad de qué tipo? Par. P1 va a controlar según tabla la 2, 3, 6, 7, de manera de que la operación lógica entre estos 4 bits dé paridad par. Eso es lo que se va a rellenar acá. P2 va a ser un bit de manera tal de que en las posiciones 4, 5, 6, 7 se verifique paridad par. ¿Quedó claro? Muy bien. Entendiendo esto, vamos del lado del receptor. Les llega el mensaje codificado con bit de paridad de información y ahora hay que desarmarlo y controlar si llegó bien. Lo que se hace es muy sencillo, con la misma técnica de posición para C0, nada más que en vez de ser P, que es paridad, ahora es control. Del lado del receptor se arman ecuaciones lógicas con OR exclusivo. ¿Por qué se arma con OR exclusivo? Porque OR exclusivo, ya lo vimos la clase pasada, es la compuerta que permite determinar paridad de qué tipo, par. Entonces, obviamente se utiliza este tipo de compuerta para verificar los bits de control si se cumple o no la paridad par. ¿Se cumple o un 0? Si no se cumple o un 1. Acá dice, si el bit de control es igual a 0, es correcto. Si es 1, no se cumple, es incorrecto. No sé si les dije al revés recién, pero es así. 0, como resultado de la operación lógica, significa está ok la paridad. Y 1 sale de la tabla del OR exclusivo. ¿Por qué 1? Porque el OR exclusivo, ¿cuándo da 1? Cuando es 0, 1 o 1, 0. No hay paridad par. ¿Me explico o no? ¿Cuándo da 0 el OR exclusivo? ¿Cuando los dos son 0 o los dos son 1? Cuando son distintos. Cuando son distintos da Bueno. 1. Cuando son iguales da 0. ¿Me explico? Y ahí es donde si son iguales, paridad par verificada igual a 0. Si son distintos da 1, paridad par no verificada se pone un 1. ¿Me explico? Sí, profe. Si no lo vemos en papel también no hay problema, pero es una operación OR exclusivo. Les muestro si quieren, total no. Dale, dale. Tenemos clase virtual para rato. Voy a la cámara, si es que está funcionando todavía, veamos. Cámara secundaria. Bien, les decía, que ¿qué pasa con la paridad par y el OR? Y básicamente es eso, es el OR exclusivo, OR X, dice que dado A y B como entrada, con los valores 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, va a devolver, ¿qué cosa? 0, cuando las dos son iguales, y 1 cuando son distintas. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí, profe. Bien, entonces si decimos esto, es porque analizando, interpretamos que XOR es la paridad. Miren, 0, 0 se rellena con un 0. 0, 1 para que sea par, se pone un 1. 1, 0 hay que poner un 1 para que sea par. Y 1, 1 hay que poner un 0 para que sea par. En definitiva, el OR exclusivo es la compuerta por excelencia, perdón, no, así, es la compuerta por excelencia para verificar entre A y B la paridad par.
de A con B. Esa es la compuerta por excelencia para verificar la paridad par. Repito, entendiendo que XOR sería la columna paridad, vean cómo se mantiene la paridad por la misma ecuación, digamos. XOR dice que solamente es verdadero cuando una de las dos entradas son verdaderas, pero no las dos. Cuando son distintas, cuando son iguales da 0. ¿Quedó aclarado esto? Como para poder seguir. Sí. Bien, entonces, si esto quedó en claro, volviendo a la filmina, los bits de control C0, C1 y C2 van a desarrollar operación OR exclusiva sobre las posiciones que fueron originalmente generadas los bits de paridad de P0, P1 y P2. Ahora son C0, C1 y C2. Repito, si está correcta la paridad, es 0. Si está incorrecta, tal como vimos recién en la tabla, hay que colocar un 1 para lograr la paridad. Vamos a un ejemplo. ¿Cómo logramos? 1 y 0, ¿cuánto daba? 1. ¿Sí? 1 y 1, 0. 0 y 1, 1. 1 y 1, ¿cuánto da en OR exclusivo? 0. 0 y 0, 0. 0 y 0, 0. 1 y 1, ¿cuánto da? 0. 0 y 1 da 1. Pero 1 y 1 da 0. Leyendo de abajo para arriba, dice que esto se lee como 001 y está diciendo de que el error, primero está diciendo que no es correcto, que no llegó correcto el mensaje. Está diciendo que el error está en la posición primera. O sea, va a venir al mensaje original y este bit es el que está mal. Este. ¿Me explico? No. Dice que llegó con un error en este bit. De casualidad es el bit de paridad, pero podría ser un bit de información también. Lo que está diciendo entonces es, les muestro este ejemplo, el que les acabo de decir, haciendo la analogía, 001 se lee como que la posición del error es 1. ¿Se entendió? Profe, ¿el error se encuentra dentro de la posición P1 o dentro de la posición I1? En la posición donde justamente cae el primer bit de control, te la muestro. 1, 2, 3, 4 son las posiciones. Acá está el error, en P0. El bit P0... O sea que los bits de paridad pueden tener error. Sí, sí. Justamente, a propósito les hice este ejemplo, porque es la gran pregunta que siempre surge. Los bits de paridad, no, está mal, porque no pueden corregirse, ¿sí? Si son parte de la ecuación lógica. En tal sentido, perfectamente pueden ser detectados y corregidos. ¿Sí? Ahí está, el ejemplo, el cálculo y la posición del error. Profe, ¿por qué se lee al revés? Y se lee así porque es, digamos, para que vos lo entiendas. Tendrías que girar esta tabla, tendrías que girarla en sentido horario, y te darías cuenta que C0 es la columna de menor peso, C1 es la que le sigue, y C2 es sería la 248 sería, ¿sí? Menor peso, la que le sigue y la próxima. Entonces, al girarla, te das cuenta que la lectura se hace de izquierda a derecha, en este sentido, pero tendría que girarte la filmina para que vos me entiendas. Yo te muestro con mi mano, si me estás viendo, agarro la tabla y la giro así. La giro en sentido de reloj. Entonces abajo el resultado, ¿cuánto te da? 001. Te está diciendo justamente que el error surge en los bits, en el bit de paridad que controla los bits de menor peso. ¿Quieren que veamos un ejemplo? Acá les armé un ejercicio. Se desea transmitir en ASCII la letra B, ASCII, tabla ASCII de 7 bits, desde la CPU al disco rígido de la PC. Esto es un jamming interno para una transmisión entre la CPU y el disco rígido. Codificar en jamming dicha información. ¿Cuánto tiene la letra B? Primero habría que saber
¿Cuál era la B? Yo ni me acuerdo cuál era. ¿Vamos a revisar? Yo ni me acuerdo cuál era la B en Hamming. Pasa que no puedo ir a vista moderadora, así que tengo que pasar así. Miren, la B es esta. Es zona 100 y dígito 0010. ¿Quedamos? Tomo nota. 100 es la zona y dígito es 0010. Bien. ¿Cómo vamos a...? ¿Ustedes están viendo el menú que estoy desplegando? Sí, profe. Sí, profe. Se ve. No. Pensé que se podía ver en vista de moderador, pero se ve que no. Bueno, entonces voy a tener que ir avanzando así. En este momento estábamos viendo el ASCII nada más. Claro. Entonces, para el ejemplo, tenemos que codificar la letra B. Vamos a colocar primero posiciones del 1 al 11. ¿Por qué? Porque 2 a la P tiene que ser mayor o igual que I más P más 1. O sea, ¿cómo calculamos esto? Si son 7 bits de información ASCII, ¿cuántos bits de redundancia vamos a tener que poner según lo que estuvimos viendo de distancia? 7 más qué cosa, más 1, va a ser menor o igual que 2 a la 7. O sea, hay que probar con todos los valores, pero yo ya les doy calculado 7, 2 a la 7 es mayor o igual que... Perdón, les dije mal, voy de vuelta. 2 a la 4, 4 bits de paridad, es mayor o igual que 7 bits más 4 de redundancia más 1. ¿Se entendió? Si yo pongo 2 a la 3 me da 8. No es mayor o igual que 7 más 3 más 1. Queda 11. 8 no es mayor o igual que 11. Entonces, redundancia P tiene que pasar a 4. Porque 2 a la 4 es 16 y sí es mayor o igual que 7 de información más 4 de paridad, que es 11, más 1, dice Hamming, que es 12. ¿Me explico? 16 mayor o igual que 12, así que P van a ser 4 bits. Acá está hecho el cálculo. En este sentido, se transforma información más paridad en 11 posiciones, porque son 7 más 4. Hasta 7 se codifica el ASCII, más 4 de redundancia. Pero ¿cómo se acomoda redundancia e información? Redundancia va en las potencias de 2. 2 a la 0, 1, va P0. 2 a la 1, 2, va P1. 2 a la 2, 4, va en la posición 4. Y 2 a la 3, 8, va en la posición 8. Y los restantes, ¿quiénes van? De menor a mayor, I0 a I6. Agregamos de I0 a I6 la información en ASCII, me fui un bit más, perdón, no sé por qué me aparece en 1, ya acá no debería estar. No lo miren hacia 1, puede ser, tengo un error nomás en la filmina. Vean que dice 000 0010. Tengo un error, ¿eh? Tengo un error acá en el código. ¿Me explico o no? Hay un error en la codificación porque era 100, ¿no era? 2D. Pero no se escribe al revés. ¿Puede ser? ¿No? No, me faltó acá un 1. Profe, ¿qué posibilidades hay que lo pueda pasar en un papel, así lo podemos ver directamente? Si hay Bueno, escúchame, no es tan grave esto. Si vos querés te lo hago en papel, pero esto está mucho mejor armado. Vamos a suponer que estos 7 bits, vamos a suponer que están bien en relación a lo que dice el código ASCII. Me falló acá nomás, me faltó un 1 nomás, ¿me explico? Acá me faltó. Creo que cuando usted copió la ASCII, copió mal. Ah, bueno, ojalá sea así. Vamos a chequearlo. Total, tenemos tiempo. A ver qué pasó con el ASCII. Ustedes cuando ven que yo hago algo mal me avisan. 100, no está mal. 100 y 0010. No está mal. ¿Por qué me decís que está mal? La filmina nomás es, profe, pero no pasa nada. Ah, no, yo había visto mal. Por eso, repito, es la filmina, pero consideremos como que está bien el código ASCII, ¿sí? Lo colocamos en su posición al código ASCII. Ahí. Esto es información. 000001. Ah, 0010, perdón.
0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Cuál fue el error que debíamos haber puesto acá? Un 1. Pero bueno, entiéndase que no va a ser una B larga esto, va a ser otro carácter, ¿sí? De acá hasta acá. ¿Quién está dibujando? Ah, muy bien. Bien, pero no te va a servir eso porque va a seguir con el 0. Muy bien. P0, ¿quién controla? 1, 3, 5, 7, 9 y 11. O sea, repito. Perdón, me fui. 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Vamos a contar. Borrame este 1. No va este 1. Muy bien. Vamos a suponer que acá repite un carácter ASCII. ¿Por qué va 1 acá? Porque tenés que contar y te tiene que dar par. Tenés que poner un 1 para que te dé par. Y efectivamente controla. La 1, la 3 es 0, la 5 es 1, y después son todos 0. O sea, acá tenés que poner un 1 para paridad par. ¿Me explico? ¿Quedó claro? Sí, profe, sí. Bien. 1 que controla 2, 3, 6, 7, 10 y 11. Mira, 2, 3, 6, 7, 9 y 11. No hay ningún 1. O sea que tenés que poner un 0 para mantener la paridad par. Profe, una pregunta. Sí. P0 ¿no está de más el 10? P0. La más posición 10. No, porque hay que hacer la tabla. Sí, porque No, si me hay que da hacer la la tabla. No, escúchame. Hay que hacer la tabla binaria, hablas de 4 bits. P0, P1, P2 y P3 son 4 columnas. Va desde el 0000 hasta el 1111. Controla más posiciones. Yo la anterior te mostré para una de cuánto, de 3. ¿Me entendés o no lo que te estoy tratando de explicar? Te lo muestro. Sí, creo que sí. No, te lo voy a compartir para que lo entiendas mejor. Mirá, voy a compartir el Excel. Bancame un segundito. ¿Estás viendo el Excel? Sí. Bien, decimal. Te lo voy a armar acá en vivo porque no me queda otra. Estoy improvisando nomás con esto, ¿no? Bien, voy a fijarlo acá. Vamos a centrarlo, vamos a ponerle negrita y vamos a dar un cuadro de situación. Muy bien. Ahora vos tenés 4 de paridad. Si tenés 4 de paridad, significa entonces que controla mayor cantidad. Acá te lo pongo al mensaje, ¿lo ves? ¿Se ve bien por el color o querés que lo aumente? Ahí Sí, se se ve. ve bien. Bueno, entonces fíjate. P0, ¿quién controla? 1. La posición 1. La 3. ¿Sí? ¿Me seguís o no? Sí. La 5. La 7. La 9. La 11. La 13. Y la 15. Pero tu mensaje llega hasta 11 nomás. Entonces, P0, ¿qué controla? 1, 3, 5, 7, 9, 11. ¿Me explico? Sí, es que yo decía porque en el recuadro que estaba abajo también salía marcado, perdón, no salía marcado en la posición 10, pero No, en el... pero 10 no controla, el P0 no No, controla exacto, 10. eso. Eso es lo que te estoy mostrando justamente, que es una tabla ahora más grande. ¿Me explico o no? ¿Lo comprendés? ¿Lo entendés o no? Sí, sí. Bien. Profe, acá una persona dijo en el chat que se puede ver lo que controla cada bit de paridad, que por ejemplo si P sub 0 controla 1 sí, 1 no. El segundo bit de paridad controla 2 sí, 2 no. Claro, porque es una tabla binaria, son potencias de 2. Mirá, acá lo tenés. P0 controla 1 sí, 1 no, 1 sí, 1 no, porque es 1, 0, 1, 0, 1, 0. P1 controla cada 2. Sí, por eso, entonces para que lo vean así, entonces... Bueno, está bien, si les sirve. Ustedes hagan la experiencia en la práctica particular, yo les muestro con un ejemplo y la tabla las posiciones que controla. En este marco ya tenemos armado que P2 controla 4, 5, 6, 7. Miren, P2, vamos a P2. 4, 5, 6 y 7. Acá va un 1 para que estos dos dé paridad par. Y la P3, 8, 9, 10, 11. P3 es esta. Espérate, voy a poner puntero.
decía que la P3, que es esta, controla 8, 9, 10 y 11. Son todos 0, tenés que poner un 0. ¿Me explico? En definitiva, a ver si te lo puedo terminar de redondear y voy a poner ahora otro puntero. En definitiva, este que está acá, P0, controla ¿a quién? A la posición 1, acá, ¿sí? ¿A quién más controla? 3, ¿a quién más? 5, ¿a quién más? 7, a 9 y a 11. ¿Está claro? Por eso se pone un 1, justamente porque hay un solo 1 en esas posiciones, se completa con 1 para la paridad. ¿Se entendió? En el caso, por ejemplo, de... Voy a buscar una pluma nomás porque es muy escandalosa. Vamos a P1. P1. ¿Quién controla P1? Se controla a sí mismo, que es la posición 2. Ahí está 2. 3. O sea, controla acá también. ¿Qué otra más controla? La 6. Sí, como bien dijeron, es potencia de 2. Obviamente de 3 alta a 6. La 7. Es 1, 1. Acá era 1, 1 también, y salta 1, 1 después de 4 espacios. La 10 y la 11. Bueno, en realidad estoy marcando desde acá porque ya no me entra más, pero surge de acá todo, ¿no? ¿Y por qué se coloca un 0? Porque hay 0, 0, 0, 0, 0, hay que poner un 0. Si pones un 1, paridad impar, no es lo que querés hacer. ¿Está claro? Muy bien, entonces, quedó compuesto, ya sé, me van a decir que viene acá. Un 1, para que sea la B. Sí, me equivoqué. Voy a tomar nota para corregir la Firmina y que el año que viene no vuelva a tener ese error, que obviamente es muy molesto. Pero bueno, ya lo van a poder mejorar ustedes en la práctica. ¿Se entiende cómo quedó compuesto? Esta es la cadena de 11 bits, donde tiene intercalados bits de paridad en las posiciones de potencia de 2 y las restantes son de información. Así sale del codificador del lado del emisor. Y tiene que llegar así del lado del receptor y pasando por la OR exclusivo, debería dar todo 0 para que diga llegó perfecto. Pero el mensaje codificado en Hamming del otro lado va a llegar con un error acá en el 7. Posición 7, miren, era 0. Llega con un 1. A propósito puse un error acá. ¿Cómo se arman, según vimos, de la misma manera como se armaron los bits de paridad, se arman los OR exclusivos con los bits de control? OR exclusivo entre 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Miren, lo voy a marcar. 1, 3, 5, 7, 9 y 11. ¿Por qué los marco a este? Porque es el único que tiene el error, el único que pasa por la posición 7, perdón, el primero que pasa por la posición 7, y ya se detecta que va a dar 1 porque no cumple con la paridad par. ¿Se entendió? Lo mismo pasa con 2, 3, 2, 3, 6, 7, 10 y 11. Si contamos los 1, ¿cuánto les da? Un solo 1 es impar, no cumple y se pone un 1. 4, 5, 6 y 7. ¿Quiénes son? 4, 5, 6 y 7. ¿Qué sucede ahí? ¿Da paridad par o no? Sí, da par. 1, que es el del error, con el 1 en el bit de información, en el bit de control P2. A ver, dije bien. 4, 5, 6, 7. Da impar por el 5. Ah, perdón, claro, no lo conté. El 5 lo pasé largo porque no tenía color. 1, 2, 3 bits, con lo cual es impar, da 1. Y nos queda 8, 9, 10, 11, que lo voy a hacer así nomás. Son todos pares, da 0.
Repito, giramos en sentido del reloj esta tabla y nos queda 0, 1, 1, 1 y dice el error está en la posición 7. ¿Qué se debe hacer? Cambiar. Perdón, voy a borrar esto primero. ¿Qué se debe hacer? El de la posición 7 se debe cambiar, complementar y queda detectado y corregido. Y acá les estoy mostrando con un ejemplo de que no necesariamente es información y paridad, puede ser uno u otro. ¿Preguntas? Entonces, Profe, sí. tengo una consulta respecto a hasta dónde controla los bits de paridad. Por ejemplo, el P sub 3 controla hasta el final de la cadena de Perdón, bits. P sub 3, ¿me estás diciendo? Claro. Controla lo que te dice acá, las posiciones 8, 9, 10 y 11. 8, claro, lo que 10 venía en la duda es si tuviera más posiciones más allá. No, si tenés más allá, todo esto cambia, se agrega un C4, ya sería un ejercicio mucho más grande y complejo. Yo te hice uno para 7 bits de información que obliga a poner 4 de paridad, y es lo que me entra en la filmina, ¿cierto? Obviamente que tenés que armar una tabla con 5 columnas y ver qué controla cada cosa, y replantear de vuelta todo esto. Ah, bueno. No, como está, es para 7 bits de información y 4 de paridad. En realidad puede ser 7 o 6, o puede ser 8 o 9, hasta ahí son 4 bits de paridad. Después ya salta a 5 bits de paridad porque hay que cumplir la relación 2 a la P mayor o igual que I más P más 1. O sea, va a mantener 4 bits de paridad y puede disminuir o aumentar un poco más los de información y se sigue cumpliendo esa relación. Después ya si te pasás tenés que armar un mensaje más grande, con 5 bits de paridad. En ese caso, P0 va a controlar 1, 3, 5, 7, 9, 11, después que controla 13, después 15 y 17. ¿Me explico? Pues tenía un mensaje de información más largo. Entonces, redondeando lo que acabamos de ver, el ordenador emisor arma con un codificador, en este caso el bloque codificador es un mensaje que pasa por código Hamming y agrega un bloque de código compuesto por el mensaje de información de 4 bits y cuántos de paridad. Para 4 de información son 3 de paridad, o sea, 7. El paquete que se va a transmitir pasa a través de Internet. Yo te pongo Internet, les pongo Internet, pero puede ser distintos canales de comunicación internos o externos, llega del lado del receptor, acá dice ordenador de mi amigo, la palabra ahora se decodifica, acá se armaba con los P, acá se decodifica con los C, que es por exclusivo de las posiciones donde fue compuesto P, se decodifica y el mensaje y el resultado va a indicar dónde se encuentra el error. ¿Qué tal? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, en definitiva, esto es Hamming. Con esto van a tener la semana que viene para resolver ya muchos ejercicios de código paridad par, paridad impar, ejercicios de código entrelazado y ejercicios de código Hamming. No sé si hay alguno de distancia, puede ser que en la guía complementaria tenga algunos más evolucionados. De cualquier manera, les propongo algo. Empiecen a resolver ya los ejercicios y donde se frenen, manden las consultas a los profesores de práctica o directamente al campus para que ellos en la misma consulta contesten con una respuesta y puedan avanzar. No esperen hasta la semana que viene, ¿me explico? Traten ya el fin de semana de resolver algo de codificación, cosa de que vengan con preguntas ya para la práctica, la semana que viene. ¿Bien? Muy bien. Sí, profe. ¿Cómo? Profe, ¿mañana tenemos teoría de vuelta? Mañana teoría de vuelta y la semana que viene la otra práctica. Ah, ok, gracias. ¿Está bien? Entonces, por eso te decía, no se queden, les decía, traten de justamente ya avanzar con el práctico, con las guías que están publicadas,
en el campus, me dijo el profesor Vigil, que están publicadas las de codificación, con todos los ejercicios, avancen y por favor no se queden, de manera tal de que puedan ya en el campus empezar a preguntar y vengan un poco más ejercitados para la semana que viene. Profe, ¿dónde podríamos encontrar teorías sobre este tema? Y acá pueden encontrar en Quiroga, por supuesto, como hablamos la clase pasada, es fundamental Quiroga, y también Morris Mano, y algo escueto pero bien planteado lo tiene también Meinadier. Bueno, lo que vamos a ver ahora, sí. ¿Cómo se llama el libro de Meinadier? Estructura y funcionamiento. Arquitectura de computadoras, computadoras digitales, perdón. Estructura y funcionamiento de computadoras digitales. Mirá, si tenés duda de la bibliografía, entra al campus donde dice planificación, y ahí te bajas un PDF y ahí dice la bibliografía y lo vas a tener con nombre y apellido a todo. Está. ¿Está bien? Veo que van pasando en el chat algunas preguntas y obviamente me interesa saber qué dice, pero tengo tanta ventana abierta que no sé de dónde está ya el chat en este momento. En algún lugar debe estar. Acá está. Control. Revivo SOS, en el grupo de WhatsApp pasan los libros, bueno. Hay otro grupo de WhatsApp, bueno, muy bien, pensé que era algo. Bueno, lo que vamos a ver a continuación son circuitos combinacionales y vamos a recordar un poquitito, si les parece, un poco nada más, de lo que fue en matemática discreta todas las operaciones lógicas. ¿Mm? Para ello, lo que vamos a hacer es, bueno, voy a salir de vista, porque ustedes están viendo en vista moderador, ¿no? Ahí. Sí. Circuitos combinacionales. Los circuitos combinacionales se caracterizan por esto. Son circuitos que poseen entradas y salidas. Por favor, quiten el sonido si no están por hacer preguntas. Les decía que un circuito combinacional es un circuito lógico que posee entradas y salidas. ¿Cuál es la característica y por qué lo convierte en combinacional? Lo convierte en combinacional porque, como su nombre lo indica, plantea todas las posibles combinaciones de valores de entrada que a la salida cumplen con una determinada restricción planteada en el circuito a través de lo que es el planteo del problema. O sea, las salidas son función de todas las combinaciones de entrada, para que se entienda. Las entradas serían fotografías instantáneas de cada instancia por las cuales puede llegar a atravesar el modelo. 000, 001, 010, todas las instancias discretas que puede tener el circuito en sus entradas. Las salidas van a ser valores lógicos verdaderos o falsos en función a que se cumpla con el planteo del problema para todas las combinaciones de entrada. O sea que básicamente son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de sus valores de entrada en el mismo instante de tiempo. Chicos, la base fundamental es que todo transcurre en el mismo instante. La salida es función de la entrada en el mismo instante de tiempo. Por supuesto, este circuito va a estar compuesto por una forma canónica, una ecuación lógica, que va a transcurrir y va a ser representada por un circuito lógico finalmente para terminar lo que es el diseño. La salida no depende del tiempo futuro, sino que es el tiempo actual en función a la entrada. No depende de la salida, las entradas dependen en el mismo instante de tiempo. Perdón, las salidas y las entradas se producen en el mismo instante de tiempo. Pero tenemos que recordar algo que vimos. Acuérdense lo que vieron ya en matemática discreta, que son la forma normal conjuntiva y disyuntiva. ¿Se acuerdan de esto o no? La conjuntiva decía que una forma normal, bueno, existen dos formas normalizadas de escribir una fórmula lógica proposicional, es la forma normal conjuntiva y la disyuntiva. La lógica proposicional, repito, plantea la forma normal conjuntiva y disyuntiva. La conjuntiva, ¿qué dice la FNC? Que es una conjunción de disyunciones de los literales de las entradas. ¿Qué son los literales? Son las variables de entrada.
son, vuelvo a repetir, la conjunción de las disyunciones. Mientras que la disyuntiva son la disyunción de las conjunciones, de las sumas. Estas son, ¿quiénes son la suma de los productos, y este es el producto de la suma de las variables de entrada. ¿Quedó claro? Dado esto, cuando hablamos de formas normales, las múltiples expresiones equivalentes a una función, vamos a representar las que se denominan normales o formas canónicas. Repito, sumas de productos, que son los minitérminos, y productos de sumas llamaremos maxitérminos. Los minitérminos o producto canónico y los maxitérminos o suma canónica. ¿Cuáles son los minitérminos? Son el producto de los valores de los literales con sus valores de entrada. A negada por B negada, A negada por B verdadera, A verdadera por B negada y A por B multiplicada en este último. Estos son todos los minitérminos que surgen ¿de qué? De traducir, de traspolar los literales o nombres, etiquetas de la variable de entrada por un producto lógico del valor lógico que tiene en cada entrada. En el otro caso es la suma lógica, pero de los valores inversos de los literales. En este caso, no A no B queda como A más B. Esto por la ley de Morgan. No A por no B es lo mismo que hablar equivalentemente de A más B. No A por B equivalente a decir A más no B. Y así sucesivamente, repito, los maxitérminos son la suma lógica de los literales para los valores cambiados. Para cada valor cambiado a la entrada. Esta es la suma canónica. Recordando esto, nos lleva entonces a entender de que, por ejemplo, la forma normal disyuntiva, que se obtiene a través de una tabla de verdad que tiene 3 entradas A, B y C, en definitiva, la forma normal disyuntiva significa colocar todos los minitérminos de la función, la suma de los minitérminos, para donde la función de salida sea verdadera. ¿Qué ponemos como entrada en A, B y C? Todas las combinaciones posibles, por eso se llaman circuitos combinacionales. Si estamos por resolver por minitérminos o por maxitérminos, es porque estamos por ir por la forma normal disyuntiva o conjuntiva. Si vamos por la disyuntiva, que generalmente es la que más se utiliza, significa que vamos a considerar la suma de los minitérminos donde la función de salida es verdadera. Suma de minitérminos donde la función de salida es verdadera. ¿Dónde convendría ocupar la forma normal? Pregunto, ¿conviene ocupar la conjuntiva para este ejemplo? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Por qué estoy poniendo la disyuntiva? ¿Por qué motivo ocupo la disyuntiva, que es la suma de los minitérminos de los productos? Porque hay más ceros que... Hay menos unos que ceros, exactamente, es muy correcto lo que vos decís. Al haber pocos unos, o menos uno en relación a los ceros, hay 4, 1, 2, 3, 4, en este caso está balanceado, se podría tomar cualquiera de los dos, pero cuando hay mayor cantidad de unos o mayor cantidad de ceros, va a ser quien va a determinar, al haber menor cantidad de unos va a convenir ir por la disyuntiva, y al haber menor cantidad de cero por la conjuntiva. Total, las dos son equivalentes. En esta arbitrariamente tomamos la de forma normal disyuntiva, que repito, es la suma lógica de los minitérminos para aquellas tuplas donde la función de salida es verdadera. Para esta, o sea, esta y esta. Vamos con el famoso puntero. Estos marcadores no hay mucha variedad, pero los voy a marcar así. Este no era el que quería, perdón. Opción de puntero, vamos con la pluma. Esta sería una, ¿sí? La otra sería esta, donde el valor de la salida es verdadera, de la función de salida, este y este. Bueno, o sea, no A por no B por no C, es esta. ¿Estamos de acuerdo? Más
no A por B por C es esta. Pará. A por no B por C es esta. Y A por B por no C es esta. ¿Quedó claro? ¿Y qué pasó? No, ahora qué me están diciendo. Pueden silenciar, por favor, de fondo los que no pregunten. Si esto quedó claro, entonces la forma normal disyuntiva va a ser no A por no B por no C, más no A por B por C, más A por no B por C, más A por B por no C. ¿Alguna duda acá o seguimos? Vamos por la forma normal conjuntiva. ¿Qué hacemos? Colocamos los maxitérminos. ¿Qué eran los maxitérminos? Los literales, o sea, las variables de entrada, los literales de la Profe. variable. Sí. Ahí en el chat preguntaban por qué es mejor tomar una que otra. En el caso de la conjuntiva se toma cuando hay pocos unos y disyuntiva cuando hay pocos unos, conviene para que sea más compacta la función. Y la conjuntiva cuando hay pocos ceros. Ahí te conviene la conjuntiva porque entonces aprovechás menos salidas para armar la ecuación, por lo que querés tener una ecuación chica, no una ecuación grande. Si acá tuvieses, suponte, 20 unos y 4 ceros, te conviene ir por la conjuntiva y aprovechar las salidas donde la función es cero. Entonces armás una ecuación de 4 maxitérminos, contra 20 minitérminos si te fueses por la disyuntiva. ¿Me explico? La conjuntiva Sí, ahí se entendió. Claro, la conjuntiva va por los valores cero. En este caso, repito, están equilibrados 0 y 1, puedes optar uno u otro, y esto es como diestro y zurdo, ¿viste? La mayoría es diestro, y quiere ir por derecha y va por la disyuntiva. Pero la conjuntiva es muy útil cuando hay pocos ceros, porque entonces aprovechás los valores falsos y el producto de maxitérminos y armás una ecuación bien compacta. En este caso, ¿qué vamos a obtener? Los maxitérminos son los literales negados. No A por no B por no C era un minitérmino, pasa a ser A más B más C. El minitérmino no A no B C pasa a ser A más B más no C. La equivalencia entre mini y maxitérmino. ¿Y cuáles vamos a escoger? Aquellos donde la función sea falsa, al revés de lo anterior. Como hace falta un lápiz óptico en este caso. Bueno, estas son las 4. A más B más no C es esta. A más B más no C. A más no B más C. No A más B más C. Y no A más no B más no C. Estas son las 4. Para aquellos valores de la función de salida falso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. No, ahí se entendió. Gracias. ¿Entendió? Bien, esto en la práctica van a haber técnicas de simplificación. ¿Cuál es la más fea? Digo la más fea porque por ahí a mí me gusta, porque ocupa toda la destreza de resolución de De Morgan, del álgebra de Boole y de las leyes de De Morgan, que son hacerlo manualmente, o sea, decir, ¿qué hago? En este es un poco difícil, pero me voy al anterior. No A, no B, no C, no A, B, C, A, no B, C, A, B, C, A, B por no C. ¿Qué puedo hacer acá si lo hago manualmente por De Morgan? Y bueno, en este caso, por ejemplo, podría tomar factor común C y C. ¿Me explico o no? Queda C factor común de no A por B más A por no B. O sea, queda C por A o el exclusivo B. ¿Todo esto qué es? Es C por A, qué fea está, ¿eh? Por exclusivo B. ¿Me explico o no? ¿Y qué hacen con estos dos términos si van por la forma manual? No A, no B, no C, A, B, no C. Ustedes van a decir, no, me tomo C de factor común, negada. Entonces esto es más C negada, ¿de quién? De A por exclusivo, ¿sí? ¿Vamos bien? Ley cuarta de De Morgan, que yo dije cuarta porque estoy inventando en realidad, esto es un más OR exclusivo, de B, pero ¿qué tipo de OR exclusivo es este? Negado. ¿Se entiende o no? ¿Vieron cómo redujimos a esta expresión? Y todavía se puede llegar a achicar un poco más.
La otra salida es ir por mapas conceptuales de simplificación como Veitch y Carnot, que lo van a ver en la práctica, pero yo voy a introducir uno para ver como ejemplo, a pesar de que creo que en matemática discreta lo han visto. La práctica lo va a dosificar mejor, lo va a intensificar y van a poder ver mayor amplitud de resolución. Profe, ¿el anterior estaba negado el SOR? Sí, está negado porque es lo que te decía, que era no A por no B más A por B. Entonces es un A por exclusivo negado todo. Repito, esto es leyes de De Morgan que no voy a entrar ahora a analizar porque ya lo vieron en discreta. Agarren la tablita y revísenla si lo quieren hacer manualmente. ¿Está bien? Como práctica, no está para nada mal eso. ¿Estamos de acuerdo? Si esto está medianamente entendido, que es un refresco en realidad de matemática discreta, creo que así lo ven, ¿no? En discreta. Sí. Yo me iría ya a un ejemplo, ¿les parece o no? Vamos a un ejemplo. Acá les armé un ejemplo. Ejercicio ejemplo. Bueno, primero, hagan de cuenta que lo de abajo no se ve. Todo esto ya es la resolución. Los ejercicios van a ser de este tipo. Se desea diseñar un circuito combinacional que controle el funcionamiento de una central de cerco eléctrico. ¿Saben qué es un cerco eléctrico? Es lo que se pone en el muro perimetral de la casa o en el muro del frente. Son 4 o 5 hilos de alambre que le da una patada al ladrón que quiere pasar el muro. Es una central que maneja, digamos, dosifica la corriente eléctrica de manera de impulsos sobre ese tejido de alambre, de manera que si alguien lo toca le da una descarga eléctrica que no lo mata, para ahuyentar. A su vez esta central también dispara una alarma cuando esto sucede, porque hace masa, detecta el circuito y dispara. Y acá plantea y dice, circuito combinacional que controle el funcionamiento de una central de cerco eléctrico. Y acá plantea cómo tiene que funcionar. Posee un botón general de encendido o apagado del sistema. Entonces yo dibujo, esto lo tienen que hacer ustedes en función del problema, un diagrama en bloques, donde hagan un esquema en bloques del problema con sus variables. Acá hago una cajita y digo, me dice el problema que hay un botón general de encendido. Entonces el encendido, ¿dónde lo pongo? Con la variable i. Este es el encendido. ¿Está claro? Dice, encendido o apagado. Con este botón lo prenden o lo apagan. Otro botón permite la prueba de estado del mismo. Entonces yo que digo, prueba de estado, no, ese lo quité al final. El de la prueba de estado no es otro botón, perdón, no es un botón en realidad. Es un circuito de chequeo de estado, no es un botón. ¿Vieron que terminé poniendo un circuito acá? Lo voy a corregir. No es un botón. Permiso. Permiso porque va a quedar mal el concepto si no lo corregimos y ese sí me interesa que quede bien aclarado. Un segundo, les pido. Voy a ir puntualmente ahí porque tal como lo dibujé no es un botón. Quise que sea un botón y finalmente me arrepentí y dije lo voy a hacer un poquitito más complejo. Así que lo que hice fue intervenir y poner no un botón, no es otro botón, sino una entrada. Es un circuito. Otro circuito, eso quise poner, no es otro botón, otro circuito, ya lo corrijo, circuito. Realiza, se llama, realiza. La prueba de estado mismo poniendo un LED, bueno, ahí sí quedó, perfecto. Ahí ya se los comparto, así ustedes lo pueden ver con esa pequeña corrección, repito, que hace a la funcionalidad de la definición del problema. Por supuesto que sí. Si eso no está claro, no condice después con el diseño que estoy haciendo. Ahí voy.
Muy bien, presento la diapositiva a partir de la que tenía el problema y vamos a compartirla entonces para todos. Voy para allá. Muy bien, les decía. Y entonces, posee un botón general de encendido o apagado del sistema que es I. Yo lo definí como I y puse el dibujito. Otro circuito realiza la prueba de estado del mismo, poniendo un LED en verde en caso de correcto y rojo en caso de incorrecto, sin importar que esté encendido. Entonces yo acá, ¿qué hago? Coloco una caja en bloque y digo, circuito chequeo de estado, alimenta a una entrada E de estado. Si este circuito le dice, mirá, están dando mal, estoy chequeando y no están dando bien esto, esta luz que sale por la salida L, ¿en qué color se pone? Rojo. Pero si el circuito está chequeando continuamente y dice el sistema está funcionando bien, no tiene inconveniente, esta luz está en verde. Finalmente, una entrada conectada al cerco de la alarma, dispara la alarma, quise poner acá, dispara la alarma si detecta una intrusión, pudiendo detenerse con el botón apagado. Repito, una entrada conectada al cerco de la alarma detecta una intrusión, pudiendo detenerla con el botón de apagado. O sea, lo que hace es detectar la intrusión y hacer sonar la sirena. Miren, acá está corregido. Otro botón no. Una entrada conectada al cerco de la alarma por si detecta una intrusión. No, tiene un errorcito. ¿Y me permiten que corrija? Disculpen, pero todo eso de la marcha. Y bueno, así nomás es. Vamos a corregir eso que no quedó bien. No es una entrada. No pasa nada, profe. Dale, bárbaro. Una entrada conectada al cerco dispara la alarma si se detecta una intrusión, pudiendo detenerla, como dije recién, con el tema del apagado. No hay otra manera más que apagando el sistema para que esto pueda detenerse, ¿cierto? Ahí ya termino y lo vemos a partir de esa filmina entonces. Ahí está. Guardo SX. Si no guardo con la extensión, con la misma, pierdo el original. Ahí está. Muy bien. Entonces, con esa pequeña corrección voy a presentar a partir del actual y lo vamos a compartir. Vamos a vuelta. Bien, les decía que, terminando de redondear, una entrada conectada al cerco dispara la alarma si se detecta una intrusión, pudiendo detenerse con el botón apagado. Entonces yo acá puse en una caja alambres del cerco. Este es el perimetral. Se conecta a la entrada C, cerco, ¿y qué hace? Si el alambre detecta, por diferencia de potencial, que alguien tocó, una persona con masa, algo con masa, un gato, una persona, en realidad un gato no, tiene que ser una persona con mayor masa, detecta una diferencia potencial de X, el circuito que hace que dispare ¿qué cosa? La alarma. Empieza a sonar la alarma. ¿Cómo se la apaga? Con el botón encendido. Termino de redondear. Este sistema entonces tiene un botón de encendido y apagado. Tiene un circuito que chequea el estado de funcionamiento. Si está correcto, la luz de salida es verde. Si está incorrecto, es roja. Y que no importa que esté apagado. No sé si puse eso que importaba. No, sin importar su encendido. En realidad, si está apagado, vamos a considerar que no, porque se va a hacer muy largo. Eso tendría que quitarlo. Y finalmente, lo más importante del circuito es que los alambres del cerco se conectan a una entrada C que dispara la bocina del alarma. Definimos las variables I, botón de encendido y apagado, 0 está apagado, 1 encendido. El alambre del cerco perimetral C, 0 apagado, 1 encendido. El circuito de chequeo de estado E, 0 está en normal, el estado, 1 intrusión. Acá está al revés. Uy, tengo muchos errores acá. Discúlpenme, pero tengo muchísimos errores. Acá hay un error grave. Vamos a corregirlo. No pasa nada, profe.
Vamos a ponerlo, vamos a compartir la corrección, así lo ven, no es que yo solo estoy corrigiendo. Acá hay un problema, ven, en la definición. Vamos a chequear entre todo. Y botón encendido apagado. 0 está apagado, 1 encendido. El alambre del cerco perimetral es C. 0 está mal esto. Si esto es C, en realidad esto iba acá abajo. Y esto acá abajo iba arriba. ¿Me explico? No. Normal e intrusión se refiere a los alambres perimetrales. ¿Estamos de acuerdo o no? El alambre perimetral es el que venía acá. Y esto, que es chequeo de estado, no iba acá. Vamos a cortar. O sea que... Claro, te queda que cuando tocan el alambre con 0, no hay intrusión, no tocaron el alambre. Con 1, alguien tocó el alambre, hay una intrusión, alguien está queriendo pasar. ¿Está claro? Y este es el circuito de chequeo, en realidad, el circuito circuito de chequeo de estado. No es 0 apagado, 1 encendido, sino si está en 0, significa que está ok, y si está en 1, el estado es malo. ¿Podríamos decir así? Porque lo que hace es chequear... O sea, cuando está en 0 está normal y cuando está en 1 Claro, hay un fallo, digamos. hay un fallo, exactamente. Bien, a partir de esta diapositiva, quedaría determinado otra variable que es la sirena. S, acá la puse, es una variable de salida, que cuando está en 0, está en silencio, 1 suena. Y el LED, que es otra salida, estas son las 2 salidas del problema, y estas son las 3 entradas del problema. El LED, que está dado por L, 0 en rojo, significa que está funcionando mal, y 1 es verde, que está funcionando bien. ¿Estamos? Bueno. Entonces, armamos la tabla, y en la tabla colocamos, ¿quién era I? I era, con 0 está apagado, y con 1 está encendido el sistema. Vieron que les pinté a propósito de que se entienda, ¿sí? Que esto es lo que nos interesa analizar cuando está encendido. Bien. Por otra parte, ¿qué decíamos de E? Que 0 está ok y 1 está funcionando mal el estado. 0 está ok. Y la alarma... no, está mal esto. Qué pena. Tengo mal definido acá porque, por lo menos los colores, ¿no? E está definido como circuito de chequeo de estado, y lo que tiene que hacer E, en realidad, está bien, es la luz, es alterar la luz, dije, está bien. Cuando está en 0, ¿qué color de luz tiene que denotar? Vamos a verlo. E en 0 está ok, y la luz debería ser verde, 1. L tiene que ser 1. Miren, si está en 0 el estado de entrada del chequeo del estado del circuito, tiene que estar luz verde. Entonces yo pinto todos los ceros en E y 1 en L. ¿Me explico? O sea, pongo un 1 en estas situaciones. Porque el problema decía, acuérdense, ¿qué decía el problema? Decía que la luz piloto, por más que esté prendido o apagado, siempre tiene que estar mostrando su funcionamiento. Si está en 0, luz verde. Si está en 1, luz roja. Repito, si E en la entrada, que está acá, es 0, está ok, y tiene que dar verde, 1. 0 entra como estado de chequeo, tiene que dar luz verde. Si entra un 1, ¿qué tiene que dar? Roja, que es 0. Miren, roja es 0. ¿Está bien? Quiero saber si hasta ahí se entendió hasta ahí. Y lo último que nos falta analizar es la variable C. ¿Quién era C? Era el alambre del cerco, lo más importante de todo este sistema. ¿Y qué decía C?
que 0 está normal, 1 hay una intrusión. O sea que esta es la zona donde nos interesa analizar DC y que va a devolver 1 como sirena acá. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo se compone la ecuación lógica L? Vamos con L. L es, para todos los valores verdaderos, porque vamos a ir por qué forma, conjuntiva o disyuntiva. Si estoy tomando los 1. Cualquiera de los dos, profe. No, La disyuntiva. Claro, yo ya hice, miren, mini términos, es la disyuntiva. Vamos por la disyuntiva. L, ¿a qué es igual? A, no I por no C por no E, más no I por C por no E, más I por no C por no E, que está acá, más I por C por no E, que está acá. ¿Se entendió? Ahí voy a poner un láser, un entero láser. Acá están los cuatro términos que corresponden donde la salida L es verdadera. Esto, por el método de simplificación que van a ver en la práctica, este es un diagrama de Carnot, se colocan valores de código reflejado. Acá me faltó poner las variables, pero son I, C y E. Las puedo poner ahora como para que se entienda y no quede totalmente a la deriva. Lo voy a poner con una pluma. Esto es la variable I, esto es la variable C, y esto es la variable E. La columna es E, la fila es IC. O sea que esto es no I, no C, no IC, IC, no IC. ¿Me explico? Según los valores, esto es no I, no C, esto es I negada, C, esto es I verdadero, C verdadero, y esto es I verdadero, C negado. Sepan entender estos símbolos, pero es lo que se pase con un mouse. Y esto es no E, esta fila, qué difícil, ¿eh? Con un mouse. Y esto es E. Lo que se hace es acomodar los unos. Por ejemplo, esto es 0, 0, 0. 0, 0, 0 va un 1. 0, 1, 0. 0, 1, 0 va un 1. 1, 0, 0 va acá un 1. Y 1, 1, 0, o sea, no I, no C, perdón, I, C, no E, va acá. I, C, no E. Y hice al revés. Este I va acá y este va acá. A ver, dije mal. I, no C, no E, viene acá. Y I, C, no E. A ver. Profe, creo que está mal porque no puede ser nunca... No, yo me equivoqué acá, perdón. Disculpame, espera. Vamos, porque ese es el problema con el mouse, es mortal para manejarlo. Déjame que lo corrija. No va acá, no es. ¿Me explico? Va abajo. Ese es todo el problema, no está mal. Parece que está mal, pero no está mal. Acá viene Noé. Ah, sí, puede ser que esté mal, ¿eh? 0, 1, claro. Este es verdadero, entonces. Sí. Bueno, vamos a suponer que está bien. Básicamente, quedaría así compuesta la, pero sí, acá habría un error, ¿cierto? Que sería I, no sé, no E, I, no sé, no E, es esta. Y IC, no E, es IC, no E, acá vendría, ¿no? ¿Está bien? Así hubiese sido la ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer de que está bien como la planteé, para no, porque ya no la puedo cambiar a la filmina, obviamente. Borro. Desgraciadamente no voy a poder cambiar, pero se entiende cómo quedaba el 1 acá. Y se podía juntar una potencia de 2 a la 2
y una potencia de 2 a la 2. 2 grupos se hacían. Bueno, yo consideré esto con ese error que tengo y me da. ¿Cómo queda esto? I y C se van, porque están en todos los valores cambiados, en 0 y en 1. El único que queda es no E, y acá se pone no E. ¿Está claro? En función a esa tabla, queda de esa manera. Bien. Entonces les decía, no E surge de que I y C, que son estas dos columnas, de 0 pasan a 1 y de 1 pasan a 0, con lo cual es valor indeterminado, no van, se eliminan. Se van por la función que dice A por no A, se anulan. Ahora, ¿quién queda en esta fila? Solamente no E. Más, y ahora analizamos este bloque, esto es I por no C, y E se indetermina. Entonces queda más I por no C. ¿Se entiende cómo quedó la ecuación en función a este diagrama, obviamente? Sí, profe. De tarea les queda que en realidad venía acá el 1. Ese es el error que tiene. Profe, Sí. pero mirando la tabla, la E no va positiva en ningún punto para la L. Al contrario, va siempre que la E es negativa, la L es positiva. Entonces siempre irían los unos arriba. El que está de más, el uno este de abajo nomás. Claro, claro, sí, sí, sí. Es verdad. Por eso hay que verlo, en función a esta tabla tendrían que controlarlo, a ver dónde está el error. Vamos a ver si bueno, L se entendió, queda L igual a E, perdón, no E más I no C, para lo que es esta tabla. En el caso de S, que es esta salida, tiene solamente 2 valores verdaderos, que son estos dos. Ay, perdón. ¿Por qué digo estos dos? Porque estos otros están en apagado, entonces no los computamos, ¿me explico o no? Estos dos no van porque acá está apagado el sistema. La sirena no va a funcionar, ¿me explico? La sirena funciona en esta gama nada más, cuando está encendido. Entonces es válida la sirena en esta circunstancia, cuando está encendida y cuando hay intrusión en el cerco, tiene que dar 1. Y efectivamente ahí sí da IC no E, está acá, IC no E, y ICE está acá. Esta sí está bien hecha. IC no E más ICE. Pasándola a la tabla de simplificación, yo lo haría a mano esto, ¿no? Muy sencillo hacerlo. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿quién se va acá? Factor común IC y se va no E con E. Pero les muestro con la tabla cómo se puede hacer a mano y con la tabla. O sea que S es igual a IC. Repito, ¿por qué se llega a esta ecuación de la salida S? Repito, la sirena, si bien puede sonar en esta circunstancia o en esta, solamente la verificamos en esta, la computamos porque dijimos cuando está encendido. ¿Saben por qué? Porque los sistemas de cerco tienen que tener la posibilidad de que vos lo apagues para ir a corregir algún problema, si no te quedás pegado. Entonces, lo bueno es que no suene la alarma cuando esté apagado manualmente con el botón de encendido apagado. Entonces, de las dos ecuaciones llegamos a este circuito, donde decíamos que L, ¿qué era? Era I por no C, I por no C más E. ¿Y S quién era? Era I por C, es este que está acá atrás, I por C. Y L era no E más I por no C. I por no C está acá. Y no E más I por no C es esta compuerta en L. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Es un ejemplo, ¿cierto? Con todos los tumbos que tuvo, en definitiva, marco los errores para que quede aclarado. Acá está mal transcripto, ¿cierto? El tema del último término, pero en definitiva, aplicando métodos de simplificación manuales o automáticos como son Carnot, o diagrama de Bayes, no sé si los profes de práctica les darán, es una manera, en realidad, Carnot que hace, elimina los términos, los productos de variables
verdaderas por falsas. Por ejemplo, E por no E, eso es lo que hace esta tabla, eliminar esas circunstancias. Acá se lo ve muy bien, miren. I por C por no E, lo que hace es sacar factor común en definitiva. Gracias a la distribución en código reflejado y el agrupamiento en potencia, lo que hace es factorizar, agrupar aquellas variables, acá en este caso lo ven I y C, queda agrupado en este grupo, y E y no E se van por justamente estar indeterminadas. Por lo cual, esto queda S igual a I por C. Bueno, sí. Le hago una consulta. La L era la luz, ¿verdad? Y la S Sí. era la sirena. La sirena. Pero le hago una consulta ahora. Si la luz está encendida, la la sirena no tendría que sonar. La sirena no tiene relación con la luz. La luz está en verde cuando el estado es correcto de funcionamiento. La luz tiene relación con el circuito de chequeo de estado. O sea que Claro. E con L tienen relación directa. Cuando está en 0, L se tiene que poner en 1. ¿Vos me hablás por estos dos unos de acá? No, justamente por el de abajo, cuando la luz está encendida. ¿Esta? No. Está la L está en 0. La tercera de abajo para arriba. ¿Esta? Ah, de abajo para arriba. ¿Esta? Sí, ahí está encendida la luz roja, ahí no tendría que sonar la sirena. Pues si está la luz roja, detectó algo. Es lo que te explico. Ahí está justamente la definición del problema. Es lo que te quiero explicar. Me voy al diagrama. En este diagrama y en este problema no se habla de una relación entre el circuito chequeo de estado y la detección de intrusión. Son dos cosas distintas. El circuito chequeo de estado es un circuito que está chequeando si los componentes están bien. Esto pasa en todas, y no tiene nada que ver con la intrusión, ¿me explico? Todos los circuitos que son de alto nivel hay que tener un alto nivel de confianza, de funcionamiento, que son los de alarma, porque imagínate que te entren ladrones y te diga el que te vendió la alarma, te diga, no, un capacitor estaba medio flojo de capacidad y por eso no se disparó y le robaron todo. O sea, son sistemas que tienen que estar validándose continuamente. Entonces, en realidad el circuito de chequeo de estado es un circuito, yo lo saco del circuito principal, pero es parte del mismo, que lo que hace es chequear distintos componentes para verificar de que no hayan fugas, que estén dando los valores correctos y con esto garantizar el funcionamiento. Nada tiene que ver con el alambre cerco, que es cuando el ladrón toca, suena la alarma. No tiene nada que ver con esta luz piloto que está diciendo con verde que el sistema está ok o que el sistema, llamar al técnico, digamos, porque puede ser que no esté andando bien. ¿Me explico? Ok. Son dos cosas totalmente separadas, digamos. Por eso acá dice, posee un botón general de encendido o apagado. Otro circuito realiza la prueba de estado del sistema, poniendo un LED en verde en caso de correcto y rojo en caso de incorrecto, sin importar el encendido, aclara. Porque en realidad, esté encendido o apagado, esto tiene que estar chequeándose para que vos llames al service, si es que está. Por otra parte, imagínate, si sabemos que se apaga la alarma con el botón de apagado, es ilógico que se apague el de testeo. El testeo tiene que estar siempre testeando que el sistema funciona correctamente, lo separa, digamos. ¿Quedó claro? Sí, gracias, profe. No, por favor. Y bueno, este es el circuito entonces, el circuito lógico, correspondiente al problema planteado. Entonces, cuando en la práctica plantean un problema, lo primero es, y lo más difícil es, determinar las variables del problema. Esto es lo más difícil. Entonces, y encima lo difícil es hacerle entender al profesor lo que uno interpreta, ¿me explico? Digamos, la definición de las variables del problema implica, desde el punto de vista académico, tratar de aproximar entre el docente y el alumno una idea global, porque vos podés tener una visión y el profe puede tener otra. Obviamente, las dos deben estar correctas. ¿Me explico? Si en el problema no hay una relación entre el circuito de chequeo de estado con lo que es el disparo de la alarma, no lo coloquen porque ahí sí sería incorrecto.
Entonces es muy difícil pasar del problema a la definición de las variables. Por eso lo que se recurre es a construir un diagrama en bloques que les permita representar de manera esquemática el funcionamiento global y las variables involucradas. Y es por ello que acá se define el botón I de encendido apagado, y se define que con 0 está apagado y con 1 encendido. Después el E, que es el circuito chequeador de si funciona bien en la central, es como una entrada, no es un botón, es otro circuito que chequea y avisa, sí, mirá, está todo ok, si no llama al service. Bueno, ok es con 0 y 1 está en mal funcionamiento, pero aparte el problema dice, ojo, que si está en ok, la salida de la luz tiene que estar en verde. Si está en 0, tiene que dar la luz verde en 1. Y si está en 1, el circuito chequeador tiene que poner la luz en rojo con 0. Esta está relacionada con esta entrada con esta salida, muy ligada. Y la que está muy ligada es la C con la S, porque alambre de cerco, si alambre de cerco vale, por acá está, alambre perimetral, si está valiendo 0, significa, no es normal, en realidad, normal significa no hay nadie. Nadie está pasando el alambrado, no hay ladrón, sería. Y entonces, ¿cómo tiene que ser la sirena acá? Tiene que ser silencio, 0. Ante una situación de no intrusión, la sirena en silencio 0. Y ante una situación de intrusión que detecta con un 1 binario, para indicar que la sirena tiene que sonar, tiene que salir por el circuito real, un 1 lógico, que después en la práctica, en un circuito real, va a hacer disparar la alarma. Va a hacer que suene. ¿Cómo se la apaga? El estado, profe, puede ser también 0 ok y el 1 como alerta, digamos. Exactamente, exactamente. Puede ser, o puede ser 0 funcionando y 1 problema técnico. Llamar al servicio, al service. Service puede ser. 0 puede ser funcionando y 1 service. Bueno, pero se entiende entonces cómo cada uno define y cuesta arrimar, aproximar ideas, porque cada uno tiene obviamente una idea mental de cómo lo está llevando el problema a papel, que no es nada fácil, ¿no? ¿Se entiende? ¿Alguien me quitó la... o yo estoy equivocado o alguien me quitó la... ¿Alguien más tiene la clave de administrador? Parece como que sí. Porque veo que se lo pueden dibujar acá. Bueno, básicamente esto es sobre lo que van a trabajar en la práctica. Profe, la tabla de verdad. Sí. En la salida, esos 1 que no están pintados, ¿no serían 0? Sí. Lo que pasa es que, a ver, serían 0 para nuestro problema, es verdad lo que vos decís. ¿Por qué los dejé? ¿Cuál fue mi objetivo de dejarlo? Entender de que ahí también tenían que sonar, nada más de que, bueno, deberían ser 0, es verdad lo que decís vos. Yo lo dejé como nada más que para recordar de que también debería sonar, pero como está apagado no suena, ¿me explico? Sí, claro. Lo dejé con ese objetivo y me jugó en contra. Ok, gracias. Me jugó en contra porque en realidad si vos sos el profesor y me tenés que corregir a mí, me va a bajar un punto con esto. Y yo te voy a tratar de explicar, no, pero profe, mire, yo lo dejé al 1 y el 1 porque quería que se entienda que acá también debería sonar la alarma, pero el problema dice que en este margen no suena porque está apagado. ¿Me explico? Me quedó un modelo de pensamiento mental por el camino acá. Pero es verdad, se lo puede modificar y vamos a hacerlo, si total estamos... ¿Se está viendo la filmina o no? Sí, sí, profe. Se ve, perfecto. Ahí está 0. en la tabla de verdad y la ecuación lógica, digamos. Claro, entonces ahí ya la tenés y está coherente con las dos. Yo me quedé en la mitad del pensamiento de que ahí también tenía que sonar, pero que no suena porque está apagado, porque quería explicar específicamente de que es necesaria la función apagada y la sirena
y si alguien entra y no le patea y no suena la sirena, es culpa tuya porque la apagaste. Y vos dirás, pero ¿y por qué la apagaste? Y la podés apagar por muchos motivos. Te doy un ejemplo. Viste que generalmente eso está en el perímetro de un patio, hay plantas que crecen, que pueden tocar. Entonces, cuando viene el jardinero, o vos tenés que cortar una rama, una hoja de palmera que no te esté actuando como intrusión, que no interprete el sistema como que es un ladrón que está tocando, sino que es una hoja de palmera que te creció mucho. Entonces, que exista la posibilidad acá de que vos apagues el sistema y no suene la alarma. ¿Me explico o no? Que no suene, porque si no sería una locura. No solo que va a sonar, sino que te va a patear. Entonces, en Como un realidad, sensor de movimiento, digamos. claro, entonces en realidad lo que te conviene es en el marco, en el margen de que esté encendida, siempre que vos la tengas activada, más que encendida es activada, sería esto, activada es la palabra. Esto debería funcionar acá la sirena ante una intrusión en C. Entonces esto en realidad, viéndolo y vieron cómo uno lo va depurando, en realidad perfectamente podría quedar esto determinado como y no encendido y apagado, sino activado, ¿sí? Y desactivado. Para mí queda mejor así. Porque encendido siempre queda encendido, no se puede apagar, más bien lo activás o lo desactivás. En el marco de que vos quieras desactivar para que no te patee ni suene la alarma. Después, alguien más me dijo alguna corrección acá, que era intrusión, y acá era, no sé si era, no, este era el problema, ok y malo. Circuito chequeo de estado. Correcto puede ser. ¿Puede ser o no? Y esto incorrecto. O sea, el circuito, el estado del circuito es correcto o incorrecto. El alambre normal e intrusión sería no intrusión, que no queda muy lindo. No encuentro la palabra que contraria a intrusión. Sin intrusión. Y uno, intrusión. ¿Podría ser? Quizás. ¿O no? ¿Así? Sin intrusión e intrusión. Bueno, quedó un poquitito mejor. El análisis, digamos, quedó un poco mejor, ¿cierto? Con este cambio que se le hizo. Bueno, voy a guardar la filmina con las modificaciones y en PPSX. A ver, PPSX, siempre me cuesta, ahí está. Muy bien, con esto entonces terminamos la clase y básicamente para redondear antes de terminar y ir al mazo, como se dice habitualmente, ¿cómo queda este tema redondeando en términos globales? Que los sistemas, y para cerrar ya, de codificación necesarios no solamente para cálculos numéricos o determinación de números con coma fija o flotante, sino también codificación de caracteres alfabéticos, tratamiento de los caracteres alfabéticos y la parte de detección y corrección de errores, que fue la última que vimos. Y en particular en circuitos combinacionales empezamos a ver el desarrollo de circuitos lógicos que permiten, basados en valores de entrada y a través de formas de representación canónicas de la función, modelizar el comportamiento de un problema. Pero estos problemas, repito, basados en salidas que se presentan en el mismo instante de tiempo que las entradas. Porque la clase que viene, que es la última ya de teoría y pasarían a práctica, vamos a ver circuitos combinacionales donde son secuenciales, pero aparece el factor estado. La salida va a depender de la entrada y de un estado anterior. Acá, ¿la salida de quién depende? De la entrada, nada más. O sea, la alarma se dispara cuando la entrada de cerco está en 1. Si no, no se dispara. No es que la alarma se dispara cuando la entrada de cerco está en 1
y cuando su estado anterior fue funcionamiento erróneo. O sea, no se basa en estados, se basa en entradas, las salidas en los combinacionales. Profe, ¿cuándo sube esta clase? En un rato ya la voy subiendo. Así que muchísimas gracias. Voy a detener la grabación, obviamente.